Bienvenidos una vez más, nuevamente, a nuestro podcast Planeta Cero, que ya sabéis gira en torno alrededor del mundo del misterio y otras temáticas similares, como la que vamos a tocar hoy y que ya os puedo anticipar que va a ser muy interesante. Retornamos a uno de los temas de cabecera y que más gustan a muchos de nuestros seguidores, que es la Segunda Guerra Mundial. Así que no os mováis, tened paciencia porque empezamos en breve, pero lo primero es hacer un par de anuncios al respecto del podcast, del canal y de nuestro canal paralelo también, Planeta Absurdo. Lo primero, respecto precisamente a Planeta Absurdo, ya sabéis, canal que también gestionamos y que presentamos en este caso en colaboración con nuestro amigo Gustavo Maher desde Buenos Aires. Bueno, pues Planeta Absurdo ya os lo anticipamos hace algún tiempo y vamos a comenzar a hacer directos en YouTube, posiblemente también en algunas otras plataformas de manera simultánea, pero en principio ya, pues tenemos el primer directo preparado. Os voy a dar la fecha y hora por si queréis estar ahí atentos. Planeta Absurdo ya sabéis que es un canal en el que tratamos diferentes temáticas, no solamente mundo de misterio, también actualidad, geopolítica, sociedad. Pero pues va a haber misterio, va a haber Segunda Guerra Mundial, ya hay algunos de los temas que tenemos preparados para ese directo. Va a haber, pues algunos de los temas de los que también hablamos aquí en Planeta Cero. Pues este directo en el canal de Planeta Absurdo, no os olvidéis, no lo vamos a hacer aquí en Planeta Cero, sino en el canal de Planeta Absurdo, lo podéis buscar en YouTube. Este directo lo vamos a hacer el domingo, día 15 de mayo de 2022. Esta va a ser la fecha, ese domingo 15 de mayo, y la hora van a ser las 21:30, las 9:30 de la noche, horario el horario del lugar donde yo me encuentro, básicamente, que es horario de Londres, horario del Reino Unido, 21:30, 9:30 de la noche, cada cual en su zona horaria, pues que se lo aplique. Los que nos seguís desde España o Francia, que hay muchos seguidores, sería una hora más, 10:30. Para los que nos sigáis desde América, desde México, desde Argentina, pues cada cual que aplique su zona horaria. La zona horaria de Reino Unido, más cero, básicamente, es a las 9:30 de la noche, las 21:30 de ese 15 de mayo, domingo de 2022. Ese día vamos a hacer el directo en el canal de Planeta Absurdo y pues ya sabéis cómo funciona esto de YouTube, cómo nos podéis seguir en directo. Este es el primer anuncio que quería hacer para comenzar el programa. El segundo va bastante en consonancia con el tema que vamos a tratar hoy, y se trata de una investigación de campo que vamos a realizar pues en futuras fechas. Básicamente de aquí a una semana aproximadamente nos vamos a dirigir a las islas del Canal, las islas del Canal de la Mancha, concretamente a la isla de Jersey. Son estas islas que se ubican entre Francia y la costa de Inglaterra, mucho más cercanas a Francia, están prácticamente enfrente de la costa de Francia, pero que siguen siendo dependencias de la corona británica. Y que tienen una historia bastante particular, sobre todo en lo que gira en torno a la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que vamos a ir hasta concretamente la isla de Jersey, una de las islas principales, Jersey, Guernsey. Son las dos islas principales en el canal, junto a algunos otros islotes y alguna otra pequeña isla habitada. Concretamente vamos a estar en Jersey haciendo investigación de campo, así que además preparando un par de programas al respecto. Así que quizá veréis que vamos a explayar un poquito la publicación de los próximos programas aquí en Planeta Cero, puesto que vamos a estar fuera haciendo esta investigación durante algún tiempo. Además, esta investigación se relaciona bastante con el tema que vamos a tocar hoy. Yo quería hacer un pequeño anticipo a toda esta investigación de campo, pues desplazándonos ya concretamente a las islas del Canal y pues comentando un poco lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Ya entramos en la temática de hoy.
comentando un poco lo que fue la Segunda Guerra Mundial en las Islas del Canal, donde se produjo pues un evento bastante peculiar que muy poca gente conoce. Fue la invasión por parte de estas islas que, insisto, son territorio, y lo eran por aquel entonces, claro, territorio británico, dependencias de la corona británica. Ojo al estatus, porque es muy importante y que nadie se equivoque. Yo he leído o he oído a gente que dice, bueno, estas islas son inglesas, pertenecen a Inglaterra, aunque están frente a la costa de Francia. Esto no es correcto. No pertenecen a Inglaterra, ni siquiera pertenecen al Reino Unido. Vamos a hacer siempre la distinción entre lo que es el Reino Unido, las diferentes naciones que lo componen. Una de ellas es Inglaterra. Bueno, pues estas islas ni siquiera pertenecen ni a Inglaterra ni al Reino Unido, puesto que su estatus son dependencias de la corona británica. Es el mismo estatus que puede tener Gibraltar, que pueden tener las Islas Bermudas o que pueden tener las Islas Pitcairn, por poner algunos ejemplos rápidos. Aunque estén muy cerca de las costas de Inglaterra, no pertenecen ni a Inglaterra ni al Reino Unido. Bien, estas islas fueron invadidas durante la Segunda Guerra Mundial por la Alemania de Adolf Hitler, por la Alemania nazi, y suponen pues una excepción o un caso bastante particular, puesto que fue el único lugar suelo británico perteneciente a la corona británica que fue invadido por Alemania. Se dice que fue una especie de experimento piloto de lo que podía haber sido una invasión alemana en las Islas Británicas, básicamente en todo el Reino Unido, en Inglaterra, en Escocia, en el país de Gales, en Irlanda. Bueno, pues fue un experimento de lo que sucedió. No vamos a hablar hoy de cómo se produjo la invasión y de lo que sucedió durante la invasión, que fue bastante peculiar y particular. Y también han habido muchos errores, muchas falacias, muchas mentiras alrededor de lo que sucedió. Es por esto, os comentaba al principio, que vamos a hacer esta investigación de campo en las próximas semanas directamente en la isla de Jersey, una de las islas del canal. Pero hoy nos vamos a ir hasta otra de las islas para hablar de un campo de concentración. Y es que, bueno, cuando los alemanes en aquel periodo de la guerra invadían algún territorio, pues una de las peculiaridades era que enseguida montaban campos de trabajo, campos de concentración. Ya sabéis, el ejemplo más claro, cuando Alemania tomó el control de Polonia, pues comenzó a crear campos por toda Polonia. Yo creo que el más mítico y legendario, Auschwitz. Pero también sucedió en otros muchos lugares, por ejemplo en Noruega, incluso en Laponia hubo campos de concentración. Bien, pues también sucedió en estas islas del canal. Como siempre digo, cuando tratamos estos temas que tienen también una cierta relación geográfica, lo mejor, mapa adelante, aplicación tipo Google Maps, Google Earth, o incluso para los que prefieran, ¿no? el old fashioned, el estilo más antiguo, pues un mapa, un atlas, pero siempre vamos a intentar localizarnos. Veréis dónde están las islas del canal. Son pues unas pequeñas islas que se encuentran muy cerca de la costa francesa, ya lo mencionaba antes, y las principales son Jersey y Guernsey, pero también hay alguna otra, por ejemplo la que nos vamos a desplazar hoy, la pequeña isla de Alderney. Alderney a día de hoy depende básicamente de una de las islas principales, de Guernsey, y en aquel entonces ya está, bueno, a día de hoy sigue poblada, tiene alguna población medianamente importante como es St. Anne, pero bueno, es una población, es una isla, concretamente Alderney, pues con muy poca población, mucho menos que las otras dos principales, Guernsey y Jersey. Bien, en aquel entonces, pues también lo mismo, estaba poblada, tenía pues sus nativos de la isla, la gente local, y bueno, pues casi de la noche a la mañana. Es cierto que el ejecutivo británico, la verdad es que dejó un poco olvidadas las islas del canal, hasta el punto de que cuando los alemanes las invadieron en 1940, pues las dejaron sin ningún tipo de defensa. Fue un poco una despreocupación, en el sentido de preocuparse más de la mainland, de que no se acercaran a las costas inglesas y concretamente a Londres, que bueno, que estas pequeñas pertenencias, ¿no? Estas pequeñas
islas que también pertenecían a la corona británica. La cuestión es que concretamente en Alderney, bueno, pues lo mismo que sucedió en las islas aledañas, en Jersey, en Guernsey, las tropas alemanas entran y convierten todas estas islas en una pequeña Alemania. Nos vamos a centrar concretamente en el día de hoy en los campos de concentración que había en la isla de Alderney, que fue donde yo no sé si por el tamaño más reducido de la isla, es algo que no sucedió ni en Guernsey ni en Jersey, pero aquí en Alderney, que además es la isla que más cerca está de las costas francesas. Suponemos que también, recordar que en aquel entonces Francia también había sido invadida por Alemania, pues para tener un poco más de control, bueno, pues eligieron la isla que más cerca estaba de las costas francesas. Y concretamente en Alderney los alemanes crearon cuatro campos de trabajo, hay que decirlo, porque dos de ellos, los campos de Borkum y de Helgoland, eran campos más bien de investigación. Los trabajadores que habían allí, que eran también en algunos casos nativos de la isla, eran voluntarios y se les pagaba por ello. Y en estos dos campos, en Borkum y en Helgoland, lo que había eran técnicos alemanes, básicamente desarrollando pues diferentes tecnologías, armamento, etcétera, con lo cual no eran realmente campos de concentración, a diferencia de los otros dos campos que también se ubicaban en la isla, que eran Norderney y el campo en el que nos vamos a centrar hoy, el campo posiblemente más duro, y que este sí que era un auténtico campo de concentración en condiciones de esclavitud para los allí internados, que era el campo de Lagersield. El campo de Sield, que se ubica, yo creo que a día de hoy todavía en Google Maps, si lo buscáis lo podéis encontrar si hacéis una búsqueda. Está en la parte sur de la isla, muy cerca del aeropuerto. Básicamente es la continuación del pequeño aeropuerto de la isla de Alderney. Bueno, pues allí es donde se ubicaba, y digo bien se ubicaba en pasado, el campo de concentración de Lagersield, porque a día de hoy pues prácticamente no queda nada, quedan tan solo unos restos. Esto es algo que comentaré más tarde, pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por la historia de este campo de concentración, al que, insisto, nos vamos a referir por delante de los otros tres campos de trabajo, porque sin ninguna duda era el más duro y en el que realmente se produjeron pues bajas, se produjeron muertes de algunos de los prisioneros que allí estaban. El campo de Lagersield se construye en enero de 1942 y van a ser los propios internos los que se van a ocupar de construir pues su propia cárcel, por así decirlo. El complejo consistía en numerosas fortificaciones, bunkers defensivos también, túneles subterráneos, refugios antiaéreos y una gran cantidad de nidos de ametralladoras también, y de todo tipo de posiciones defensivas. Hay que tener en cuenta la posición de la isla, la posición del campo ya dentro de la isla, costero, una zona costera, y bueno, pues la isla también con este tipo, la previsión de un posible ataque tanto marítimo como aéreo, pues se centraba en que se construyeran todo este tipo de defensas, ¿no? Hablábamos de los túneles, refugios antiaéreos, etcétera. Bien, los internos de este campo, en un principio, hay que decir que hubo muy pocos nativos de la isla, por no decir, realmente no hay constancia de que hubiera ninguno, pero bueno, pues posiblemente hay que pensar que si alguien se opuso a la invasión, alguien de los lugareños de la isla, pues acabaran en este campo de concentración. Pero lo cierto es que no hay constancia de que ninguno de los lugareños estuviera en este campo de concentración de Lagersield. Básicamente, en principio, parece ser que lo que llegó al campo, y todo esto son bastantes especulaciones, puesto que documentos no ha quedado ninguno al respecto. Pero bueno, han habido algún tipo de investigaciones y parece ser que se ha llegado a este tipo de conclusiones. En primero se trasladaban judíos que venían de Europa, fueron los primeros internos de este campo de Lagersield, y parece ser que más tarde los judíos fueron poco a poco reemplazados por prisioneros de la Europa del Este, fundamentalmente rusos, que es lo mismo que sucedía en muchos otros campos de concentración. Yo creo que
cinematográficamente, incluso históricamente, siempre se nos ha hecho pensar que los campos de concentración estaban dirigidos a la población judía, a los prisioneros judíos, que en ciertos casos efectivamente era así, pero ni mucho menos en todos. Incluso, ya lo comentamos aquí en Planeta Cero cuando hicimos un programa que dedicamos a Auschwitz, al campo de concentración de Auschwitz. Además, también lo hicimos con investigación de campo in situ incluida en su momento. Pues Auschwitz no era un campo de exterminio de judíos únicamente. Es más, los judíos en Auschwitz eran una minoría, aunque efectivamente lo sabía, puesto que fundamentalmente lo que había en Auschwitz eran prisioneros nuevamente rusos, que yo creo que básicamente era la mayoría de los prisioneros de los campos de concentración que los alemanes desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente eran soldados y combatientes rusos. Pues lo mismo sucedía en este campo de Alderney, concretamente el Lagerschild, que la mayoría de prisioneros eran rusos, eran soldados rusos capturados, hechos prisioneros en el frente oriental y después desperdigados por los numerosos campos de concentración que había en aquel entonces en los territorios ocupados por la Alemania de Adolf Hitler. Así es, prisioneros rusos del este de Europa en general, pero especialmente rusos. Bueno, al mando del campo de concentración del Lagerschild hubo varias personas, pero en principio el individuo más destacado fue el comandante Karl Tietz, que estuvo al mando durante un buen tiempo, durante año y medio aproximadamente. Y este era un individuo que la verdad no era... Se dice que o al menos las investigaciones dicen que cuando él estuvo al mando del campo de concentración, la vida allí era bastante, no vamos a decir fácil, pero no tan dura como nos podemos imaginar en uno de estos campos. Así que, bueno, se trataba medianamente bien a los prisioneros, hubo pocas bajas, teniendo en cuenta el lugar, que era aquel, un campo de concentración entre los prisioneros. Y, quizá lo más curioso de aquella época, de la época en la que el campo estuvo bajo el mando del comandante Tietz, es que su segundo, el suboficial que estaba por detrás de él y que le ayudaba en las labores de control del campo, era un individuo bastante más violento que él, que era un francés de raza negra, un francés colonial africano, pero de nacionalidad francesa, que era colaborador pro-nazi, pero que era un individuo de raza negra y que parece ser que se ensañaba bastante con algunos de los prisioneros, hasta el punto de que el comandante Tietz tenía que llamarle al orden y a la tranquilidad pues en numerosas ocasiones. Lo cierto es que esta característica, el hecho de que hubiera un suboficial nazi de raza negra, creó bastantes tensiones, especialmente entre los oficiales que venían de visita al campo de concentración, que no entendían cómo podía haber un hombre de raza negra golpeando a personas de raza blanca, que en este caso eran los prisioneros rusos. Claro, aquello no les parecía bien, y bueno, el comandante Tietz siempre intentaba disculpar a este segundo de a bordo que tenía en el campo de concentración, diciendo que era muy leal al Reich, al régimen de Adolf Hitler, pero lo cierto es que pues aquello creó bastante malestar. Un malestar que no sabemos si fue por esta razón, pero lo cierto es que el comandante Tietz nunca cayó bien entre los demás oficiales que llegaban al campo y finalmente se le acabó denunciando, no por esta razón, pero sí porque parece ser que el comandante pues se dedicaba al contrabando con las posesiones de los prisioneros, especialmente con las de más valor. Así pues, fue llevado en abril de 1943, fue llevado ante un tribunal militar y por este delito del contrabando que hacía con los objetos de prisioneros, parece ser que sacaba pues un cierto dinero vendiendo estos objetos a unos y a otros, a oficiales. En fin, la cuestión es que fue condenado, tampoco fue una condena demasiado dura, fue condenado tan solo a 18 meses de cárcel.
Y este fue el final de la historia del comandante Tietz y su segundo de a bordo, aquel francés africano de raza negra que tan mal caía entre los demás oficiales nazis que se acercaban al campo. Es por esto que en 1943, después de la marcha del comandante Tietz, toman el control del campo las SS. Y aquí se va a acabar la tontería, el compadreo que había entre el comandante y los prisioneros, que también le servía al comandante, bueno, pues para sacar estas pequeñas posesiones que luego utilizaban el contrabando. No, las SS, esto es algo mucho más serio, van a tomar el control del campo y aquí sí que va a comenzar a ser un auténtico campo de concentración. Comienzan las torturas, los malos tratos a los prisioneros. Se va a hacer cargo del campo de concentración el comandante Schwalm, que parece ser que el comandante Schwalm de las SS, por supuesto, parece ser que era un individuo bastante más duro y férreo, y aquí sí que efectivamente comienzan a caer prisioneros, comienzan a fallecer, y bueno, lo cierto es que no hay registros prácticamente. Insisto, todo esto que os estoy contando se basa en investigaciones que se han hecho a base de entrevistas, investigaciones de campo también sobre lo poco que ha quedado del campo, sobre algunos posibles testigos, porque lo cierto es que el comandante Schwalm, cuando finalmente el campo de concentración es desmantelado, lo que hace es quemar absolutamente, prender fuego a todas las instalaciones y a todos los archivos. No quedó absolutamente ningún registro de los prisioneros ni de lo que allí sucedió, ningún registro escrito, por supuesto. Bien, la historia de Lagershield, de este campo de concentración, va a terminar en mayo de 1945, que como muchos sabéis, pues coincide con el final de la guerra en Europa y por supuesto la toma de Berlín. Pero fijaos en la fecha en que la isla de Alderney es liberada por las fuerzas británicas, el 16 de mayo de 1945. Cuando ya sabéis que Berlín cae a primeros de mayo, cuando ya sabéis que Noruega, prácticamente el último reducto que quedaba de la Alemania nazi, se rinde entre el 8 y el 10 de mayo. Bueno, pues hasta el 16 de mayo esta posesión o antigua posesión antes de la invasión nazi de la corona británica queda como en el olvido. Incluso las otras dos islas, Jersey y Guernsey, también son liberadas concretamente el 9 de mayo, pero Alderney no va a ser liberada hasta el 16 de mayo. Hasta ese día las tropas nazis se encuentran allí, y es cierto que es en estas fechas, cuando ya toda Europa está cayendo, la guerra está totalmente perdida, cuando el comandante Schwalm decide destruir por completo y dejar que las llamas se hagan cargo de todas las instalaciones y archivos de este campo de Lagershield. Pero lo cierto es que Alderney siguió perteneciendo a la Alemania nazi hasta el 16 de mayo de 1945. Se convierte así pues en uno de los últimos reductos de la Alemania nazi, si no contamos, pues por ejemplo, la instalación meteorológica que había en las islas Svalbard, prácticamente en el Polo Norte, que aquello sí que realmente quedó muy olvidado hasta bastante más tarde, pero así es, el 16 de mayo de 1945. Una semana después, incluso, que las otras dos islas del canal, que Jersey y Guernsey. Bien, lo cierto es que no va a ser hasta finales de 1945, hasta diciembre de 1945, cuando parte de la población que había sido evacuada o que había huido cuando los alemanes llegaron a la isla van a regresar. Así que no sabemos muy bien tampoco lo que hicieron las tropas británicas. Suponemos que trabajos de acondicionamiento, pero les tomó pues bastante tiempo, desde mayo hasta diciembre de 1945, así que no sabemos muy bien qué es lo que sucedió. Si tiene algo que ver con el campo de concentración, que es muy posible, hay que pensar también que no toda la población huyó, que hubo otra parte de la población que se quedó viviendo en Alderney, y se sospecha que colaborando con los nazis. Tampoco es algo que nos deba de extrañar. En primer lugar, pues la población que allí estaba, civiles, básicamente, lo que querían era sobrellevar aquella invasión de la mejor manera posible, y lo cierto es que tampoco
se vio con demasiados malos ojos. Es algo que si hablamos en un programa futuro que lo vamos a hacer de la invasión de las otras dos islas, tampoco se vio con muy malos ojos la invasión de Alemania. Es cierto que los alemanes convirtieron las islas pues en una pequeña Alemania, en un satélite completo de Alemania, pero no fueron especialmente crueles. Tanto en Jersey como en Guernsey. Es cierto que aquí en Alderney, estamos hablando de los campos de concentración, pero ya lo mencionaba al principio, campos de concentración para prisioneros que venían del este de Europa, para prisioneros rusos. La población autóctona fue bastante respetada en este sentido y por lo visto, al menos por lo que quedan las crónicas de lo que sucedió en Jersey y en Guernsey, pues no fueron demasiado maltratados, fue bastante respetada, así que pues nuevamente no nos debería de extrañar ese colaboracionismo. Bien, lo cierto es que sea por esta razón o sea por otras, la isla de Alderney desde el final de la guerra hasta nuestros días se sigue hablando de esta isla se sigue calificando como la isla del silencio. Así es como se la llama en el resto del Reino Unido al referirse a Alderney. Lo cierto es que nadie tiene demasiado claro qué es lo que pasó, salvo desde luego los que allí residían, allí se quedaron y allí continuaron. Nadie sabe muy bien lo que pasó fuera de la isla, puesto que no hay archivos, no se quiso hablar al respecto y lo que comentaba, los que lo saben, las personas de mucha edad, lo cierto es que ya prácticamente todos han fallecido, tan solo la gente ya de una edad bastante avanzada, en aquella época eran jóvenes, muy jóvenes, niños que realmente si saben algo pues lo siguen callando, y durante todos estos años se ha callado la posible colaboración de los habitantes de Alderney con los invasores de la Alemania nazi. Lo cierto es que la cifra de muertos entre todos estos campos de concentración, especialmente Norderney y sobre todo el campo de Lagersild, la cifra se calcula que asciende a 700 muertos, que podéis pensar que no es una cifra especialmente sangrante, pero teniendo en cuenta el tamaño de la isla y de los campos de concentración, pues sí que es una cifra más o menos importante. Hay que decir que el gobierno de Alderney, concretamente, a día de hoy depende de Guernsey, pero también hay un pequeño gobierno propio al que se llama The States, si no me equivoco, en la isla de Alderney. Lo cierto es que se han hecho en muchas ocasiones peticiones para investigar en los restos de este campo de concentración de Lagersild. Se sabe con certeza que hay fosas comunes que continúan allí con todos los restos humanos, y no se ha permitido, el gobierno de Alderney en ningún momento ha permitido que se investigue, ni que se hagan excavaciones, ni que se intente indagar un poco más en los restos del campo de concentración de Lagersild. El gobierno ha declinado todo tipo de posibilidad para abrir una investigación in situ o para excavar, para buscar restos, hacer pruebas de ADN. Todo ha sido negado. Nuevamente, quizás se quiera pasar página, es una de las opciones. La otra posibilidad pues es que quizás se encuentren algunas cosas que no se quieran encontrar, o que no dejen en buen lugar a algunos de los ciudadanos de Alderney, no tanto ya de los ancianos que puedan quedar vivos, sino de quizá los antepasados de estos, y no es, al menos yo creo que esta es la posición del gobierno de Alderney, que no quiere que todo esto salga a la luz. Quizá haya otras razones, no lo sabemos, pero yo creo que desde todos los puntos más o menos se apunta a que esta pudiera ser la razón. ¿Qué restos quedan a día de hoy de este campo de Lagersild en la isla? Pues os lo comentaba antes. El pequeño aeropuerto de la isla, justo detrás del aeropuerto, es más, prácticamente si uno sale es más un aeródromo que un aeropuerto realmente. Si uno sale, pues prácticamente se cae dentro de está justo detrás del aeropuerto los restos de este campo, y lo único que puede ver uno a día de hoy son básicamente 3 postes que quedan de lo que era la puerta de entrada, el portón de entrada. Pues los 3 postes que
que delimitaban esta entrada allí continúan. Es básicamente lo único que se puede ver a simple vista. Hay una placa en uno de estos postes en la cual se dice que 45 ciudadanos rusos fallecieron en este campo de Lagersield. Obviamente no fueron los únicos. La cifra que os di antes fue de un cálculo de unos 700. Pero allí está esta placa diciendo que estos 45 ciudadanos rusos fallecieron entre el año 1940 y 1945 en aquella zona. Lo curioso es que el campo no fue construido hasta el 42. Entonces tampoco se explica ni el cómo fallecieron, ni el por qué, ni si eran prisioneros, ni si eran trabajadores. No se sabe absolutamente nada, solamente está aquella placa. También quedan partes de un túnel de los que se construyeron en el campo de concentración que es visitable, se puede entrar a este túnel, pero es cierto que no está en demasiadas buenas condiciones, así que pues no se recomienda posibles desprendimientos, básicamente. Y para los aventureros y los intrépidos, como suelo hacer casi siempre que acabo con este tipo de programas en los que nos localizamos en algún lugar concreto y que es visitable, efectivamente, ya os lo comentaba, está el lugar, los restos del lugar de este campo de concentración de Lagersield. Es cierto que no queda mucho, así que el que vaya allí no va a poder ver demasiado, pero efectivamente se puede visitar. Es una zona que está prácticamente abandonada, allí no queda nada y lógicamente no os esperéis que haya ningún museo ni una visita guiada. Lógicamente es todo gratuito, simplemente andar por entre los campos donde, insisto, si uno sale del aeropuerto, si uno llega con avión a la isla de Alderney, pues es lo más fácil. Puede, tal y como sale del aeropuerto, allí detrás mismo, caminando puede llegar hasta esta zona. Es una isla muy pequeña, con lo cual las distancias lógicamente no van a ser muy, muy grandes, y efectivamente allí puede uno hacer la pequeña visita si tiene curiosidad sobre este campo de concentración de Lagersield. Para llegar a Alderney, en avión, como os comentaba, desde Inglaterra puede uno llegar, si se desplaza hasta la ciudad de Southampton, puesto que el vuelo más regular que hay para llegar es el que se desplaza desde la ciudad, desde el aeropuerto de Southampton hasta Alderney. También había, creo que lo sigue habiendo, un vuelo desde la otra isla vecina, que es Guernsey. Yo este vuelo he visto que en las últimas fechas no estaba disponible. No sé si es porque es simplemente estacional, es un vuelo que solo funciona en algunos momentos del año, o porque ha sido eliminado, va a volver. Realmente no tengo la información, pero sí que este vuelo existía. El vuelo desde Southampton, por supuesto, sigue estando, y después, por supuesto, a la isla se puede llegar en ferry. El más habitual es el que llega desde la isla vecina de Guernsey, y a Guernsey se puede llegar volando desde muchísimas ciudades del Reino Unido, tanto desde Inglaterra como desde Escocia. Es fácil llegar a Guernsey. Una vez allí se toma el ferry, se puede llegar a Alderney, y también hay un ferry por la cercanía, lógicamente, desde la costa francesa. Es cierto que este ferry estuvo cortado algún tiempo, pero a día de hoy vuelve a funcionar, con lo cual ya veis que hay varias formas de llegar hasta la isla de Alderney. Y ya veis que en la isla de Alderney nos encontramos con este interesante lugar al que hemos querido dedicar el programa de hoy, este campo de concentración de Lagersield. Bien, como os decía, os voy a emplazar para próximos programas. Después de hacer la investigación de campo que en las próximas semanas nos va a llevar a esta zona, a la zona de las islas del Canal, pues os voy a traer algunos programas referentes a los lugares, por supuesto centrados en la Segunda Guerra Mundial y en lo que sucedió con la invasión alemana de las islas del Canal. Así que os emplazo para estos programas, y por supuesto para cualquier otro futuro programa que hagamos aquí en nuestro podcast en Planeta Cero. Espero que os haya gustado el programa del día de hoy referente a Lagersield, y me despido hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.